Bueno, pues moltes gràcies, moltíssimes gràcies, Pilar, per la invitació al equip del MENAC y moltes gràcies a vosaltres per estar aquí. Yo voy a hablar en castellano, que me sale un poco mejor, pero vaya, si queréis. En todo caso, intentaré ser rápida porque vamos un poquito atrasados, pero si queréis de todas maneras interrumpir en algún momento con preguntas o lo que sea, no hay ningún problema, podemos parar cuando consideréis. A ver, me invitaron a hablar del repertorio y eso es lo que dice el título, pero la realidad es que desde que me invitaron hasta hoy he dado muchas vueltas al tema y en verdad tengo que confesaros que mucho no voy a hablar del repertorio fotográfico de arte español. Yo no vivo en Barcelona, no lo conozco como después de haberlo consultado, no estoy tan familiarizada con su historia y creo que después de las presentaciones que tuvimos además no hubiera podido hacerlo mejor de lo que ya lo hicieron los expertos. Por lo tanto, he pensado que sería mucho más interesante si yo hablo de otras cosas que tengan que ver con el repertorio. De todas maneras, ha sido interesante la preparación de esta ponencia porque es uno de esos casos en los que uno se da cuenta de que en realidad lo que hace cuando empieza a meterse en el tema es abrir un melón cuyos límites se expanden muchísimo más allá del tiempo que tenía para preparar todo esto, ¿no? Hasta aquí, digamos que lo que habéis visto son presentaciones en las que la gente, después de mucho trabajar y mucho investigar, os presenta conclusiones y la mía va a ser bastante diferente. Yo creo que lo que voy a hacer es plantear preguntas, sobre todo, abrir caminos y, bueno, debo deciros que me costó mucho escoger además los temas sobre los que, con el tiempo que he tenido para prepararlo, sobre los que quería hablar, porque creo que, por lo poco que conozco el repertorio, hay como infinidad de vías que se pueden tomar para abordarlo. Una de las que me hubiera gustado mucho tratar, y no voy a tratar, pero no quiero dejar de mencionarla, es la cuestión de cuál es el papel del repertorio en la construcción de la imagen que tenemos de nuestro propio territorio en un país que tiene el turismo como industria principal, ¿no? No sé, hemos hablado un poco de etnografía, se ha hablado un poco de folclore, yo creo que hay mucho que analizar y mucho que decir sobre en qué medida el repertorio iconográfico es una de las formas en las cuales todos nos hemos formado una idea del territorio español que no necesariamente coincide con la realidad. Y de eso no voy a hablar, pero un poco eso apunta en la dirección a donde os quiero llevar. Lo que a mí me gustaría es hablar de revelación y ocultamiento en sentidos a veces literales y a veces un poco genéricos. Pero bueno, seguramente muchos de vosotros conocéis el texto, hay un texto muy conocido que siempre se cita en temas de archivo, que es la conferencia que dio Derrida en los 90, hablando del mal de archivo y haciendo un análisis del concepto de archivo como desde la teoría un poco freudiana, ¿no? En la que, bueno, Derrida dice muchas cosas muy complejas, no vamos a entrar en ellas ahora, pero básicamente una de las cosas que viene a decir es que las imágenes o los documentos que nosotros fijamos como recuerdos sirven para recordar cosas y para olvidar otras o para reprimir otras. Desde ese punto de vista hay muchísimo que decir del repertorio, estoy segura, pero bueno, yo os voy a presentar una aproximación en la que os pido que hagáis un poco de, vamos a hacer todos, supongo, un pequeño ejercicio de imaginación especulativa, porque no todo tiene que ver directamente con el repertorio, más bien poco, pero yo creo que todo son ideas que sobrevuelan la gestación y la producción del repertorio y el sentido que pueda tener para nosotros hoy en día, que obviamente no es el mismo que el que tenía cuando fue hecho, cuando se empezó hace 100 años. La estructura de mi charla va a ser esta, ¿no? O sea, las dos primeras partes de la charla van a hablar de dos casos de dos personas que, bueno, son alemanes o eran alemanes los dos. Digamos que mi experiencia tiene más que ver con Alemania que con otros países que seguramente tuvieron muchísima influencia, como Francia o incluso Italia. No he podido investigar la influencia que puede haber de cultura o de proyectos franceses o italianos en el repertorio, pero bueno, sí que quiero citar estos dos proyectos porque me parece que hay ecos y resonancias que comparten con el repertorio, aunque no son lo mismo y no estamos hablando de comparar al mismo nivel ni en el mismo, o sea, digamos, en un estatus de igualdad o de equivalencia. Y en la segunda parte me gustaría hablar de proyectos más contemporáneos que tienen que ver más, en algunos casos, con el arte, en algún caso con la literatura, pero yo creo que también son buenas maneras de acercarse al repertorio desde el día de hoy, ¿no? Porque a veces, sin llegar a comparar de manera explícita, a veces el poner las cosas una al lado de la otra lo que hace es que nos hagan verlas a una luz diferente. Entonces, si queréis, pues empezamos. Y la primera persona de la que me gustaría hablaros es Avi Warburg, del que seguramente vosotros ya conocéis bastantes cosas. Avi Warburg era este señor. Avi Warburg era el hijo mayor de un banquero judío, de una familia, o sea, digamos, era una familia de banqueros que tenía muchísima tradición en Hamburgo, en la ciudad donde yo vivo, que además de tener muchísimo dinero era una familia muy culta. Él era el hijo mayor y era el que hubiera tenido que heredar la banca cuando su padre hubiese fallecido o se hubiese retirado del negocio. Pero la anécdota es muy conocida. Cuando él tenía como 13 o 14 años ya tenía muy claro que no quería hacerse cargo del banco y entonces negoció con su hermano, con el siguiente hermano que venía después de él,
que era su hermano Moritz, y le propuso que Moritz heredase la banca a cambio de prometerle que le compraría siempre todos los libros que él quisiera y necesitase en su estudio. Y el hermano le dijo, vale, pues claro, hecho, ¿no? Y el caso es que fue así, o sea, el hermano mayor, que era él, fue el que, digamos, se quedó apartado del negocio bancario y dedicado a sus estudios, y el segundo hermano de la familia fue el que se quedó con el banco y durante toda su vida le financió a Avi el número de publicaciones que quiso, que fueron muchas y muy difíciles de encontrar y muy caras, seguramente, pero en todo caso la familia tenía suficiente dinero, ¿no? Ya desde esa edad, Avi Warburg tenía clarísimo que quería dedicarse al estudio. Su mayor interés, bueno, era un gran experto en la cultura clásica, en el arte de la antigüedad, y le interesaba muchísimo la historia del arte. A lo largo de sus estudios, él, resumiéndolo mucho, digamos, se fijó él tenía un objetivo con todas sus investigaciones, que era demostrar que las imágenes de la cultura clásica o los símbolos de la cultura clásica, los símbolos visuales, perviven a partir de la desaparición de Grecia y Roma. Esas imágenes perviven a lo largo de la cultura en muchísimos otros tipos de manifestaciones visuales en las que todavía se las puede encontrar y es posible seguirlas a lo largo de la historia. Y en este sentido, su aportación a la historia del arte, bueno, es muy importante. De hecho, se habla de que él fue el inventor de la iconografía tal como la entendemos ahora mismo, ¿no? Era una persona, además, bueno, parece ser que terriblemente sensible, pero además de salud muy delicada, que es algo que tuvo que ver también en el desarrollo de su forma de estudiar. Bueno, él estudiaba, se dedicó desde el principio a estudiar sobre todo la cuna de la cultura europea, de la cultura occidental, pero fue un hombre que viajó mucho también, a pesar de esos problemas de salud que tenía. Y a finales del siglo XX, del 1895 al 1896, pasó un periodo largo en Estados Unidos, donde se acababan de casar dos de sus hermanos con otras dos grandes familias de banqueros judías, pues yo que sé, que estaban instaladas en Nueva York, y aprovechando esa circunstancia, se fue de viaje con expertos de la Smithsonian Institution, que había sido fundada a mediados del siglo XIX, a conocer la cultura de los indios pueblo, ¿no? El caso es que la Smithsonian Institution había sido fundada en Estados Unidos para dedicarse al estudio de la ciencia y al avance en las ciencias humanas. Pero muy rápidamente decidieron integrar la etnografía en su ámbito de trabajo. Entre otras cosas porque, bueno, Joan comentaba esta mañana que la clase alta americana estaba terriblemente interesada en el arte europeo en esa época, pero al mismo tiempo los estudiosos estaban viendo cómo iban desapareciendo a una velocidad vertiginosa todos los rastros de las culturas aborígenes de la región, ¿no? de América del Norte. Y entonces la Smithsonian decidió que había que intentar capturar por todos los medios posibles, entre ellos fundamentalmente la fotografía y la grabación de audio, los vestigios culturales que quedasen de esas culturas, ¿no? Avi Warburg los acompañó en uno de los viajes, convivió durante unas semanas con los indios pueblo y volvió absolutamente fascinado por los rituales religiosos que tenían y por la cantidad de concomitancias que él encontraba con lo que ya conocía de las culturas clásicas europeas, ¿no? Al poco tiempo tuvo una crisis, empezó a tener diferentes crisis nerviosas y a principios de los años 20 tuvo que ser ingresado. Al final, después de diferentes métodos de tratamiento, acabó siendo ingresado en una institución, en un hospital, digamos, neurológico psiquiátrico en las montañas suizas. Ahí vivió 2 años y al cabo de 2 años, cuando ya empezaba a sentirse mejor otra vez, decidió presentar ante los enfermos y los médicos del hospital una conferencia que es muy famosa ahora mismo en el contexto de la historia del arte, que se llama así El ritual de la serpiente. Y es una conferencia en la que él utilizaba las fotografías que había tomado durante su viaje para explicar cuáles eran los ecos que él veía en el ritual de la serpiente de los indios pueblo que lo podrían vincular o que lo vinculaban, digamos, con diferentes imaginerías que tenían que ver con el uso de la serpiente en la antigüedad clásica. Pero para él tenía en esos momentos una idea muy clara de que la fotografía era una herramienta absolutamente documental y fundamentalmente documental, estupenda, y le molestaba. Se conservan cartas y textos suyos en los que dice que le molesta mucho todo este análisis permanentemente formal de la fotografía, que a él lo que le interesa de la fotografía es la capacidad documental, ¿no? Sobre todo. Esa conferencia fue muy bien y esa conferencia fue un poco lo que devolvió a Avi Warburg a la vida académica y a la vida de investigación. Al cabo de muy poquito tiempo fue dado de alta en el sanatorio y se volvió otra vez a Hamburgo. Y entonces, llevaba comprando libros toda la vida, tenía diferentes agentes además en las ciudades europeas y en Estados Unidos también que le buscaban los volúmenes particularmente difíciles
y con eso había constituido una biblioteca de 60.000 volúmenes que, bueno, pasaba por ser de las mejores de Europa en el ámbito de los estudios culturales y del arte. Y entonces, en 1900, a mediados de la época de la década de 1920, decidió, en un solar en la misma calle en la que él vivía, decidió construir una casa que albergase la biblioteca. O sea, de hecho no es una vivienda, es la sede de la biblioteca, diseñada por él mismo, con una sala oval bastante conocida, en la que, bueno, los libros estaban ordenados por materias, había todo un sistema de montacargas para poder bajarlos de un piso a otro, y era como particularmente, además, interesante el sistema de ordenación que él seguía. Él se inventó el suyo propio, organizaba los libros por materias, pero tenía, además, todo un sistema de colores para etiquetar los libros que le permitiese mover las materias de un lado a otro de la biblioteca de manera, no diré permanente, pero bastante regular. O sea, una de las cosas que hacía era cada poco tiempo revisar si el orden de su biblioteca le parecía el adecuado y, bueno, como no le parecía el adecuado, pues directamente decidía cambiar los libros y entonces, bueno, había como un permanente trajín de materias de un lado a otro, ¿no?, en aquella biblioteca. Avi Warburg, bueno, falleció en el 29, la biblioteca siguió existiendo después, pero ahora os cuento más cosas. Aparte de su biblioteca, o además de su biblioteca, digamos, su biblioteca era una herramienta para él de trabajo, pero además de eso utilizaba otro método de trabajo por el que también es muy conocido y que es algo que ha dado lugar a muchísimas, digamos, corrientes de pensamiento dentro de la historia del arte, que es esto que quizás hayáis visto alguna vez, el Atlas Mnemosyne. Y el Atlas Mnemosyne era un conjunto de entre 60 y 80 paneles en los que él iba reuniendo diferentes reproducciones de obras de arte. Casi siempre eran fotografías, muchas veces eran fotografías de páginas de libros. O sea, en este caso no se trataba de tener ni copias de calidad, ni digamos, ni la fotografía tenía un interés como medio por sí misma, sino que lo que él quería eran las reproducciones. A veces eran dibujos, a veces eran bocetos, etc. Y en cada uno de los paneles lo que él hacía era ilustrar con obras de arte, pero bueno, también con otros elementos visuales, alguno de aquellos elementos que él consideraba que son los símbolos o los iconos que perviven a lo largo de la historia, digamos, visual de Occidente y que ayudan a dar forma a la psique también occidental o a la psique de la civilización occidental. Avi Warburg fue el que empezó a hablar del concepto de memoria colectiva, por ejemplo, ¿no? Y ese concepto de memoria colectiva se transmite de unos a otros, de unas personas a otras, a través de todo este mundo de imágenes que está altamente codificado y que atraviesa los diferentes periodos de la historia, aunque nosotros como individuos no seamos conscientes de manera así como individual, digamos, ¿no? Entonces, en esto estaba trabajando, empezó a trabajar en la biblioteca, el edificio de la biblioteca abrió en el 23, él empezó a trabajar en el Atlas Mnemosyne en el 24 y en el 29 tuvo un ataque al corazón y se murió. Y bueno, la biblioteca se quedó en Hamburgo, en el 1933 Hitler ganó las elecciones, la familia de Warburg era judía, en gran parte, la gran mayoría de sus familiares tuvieron que emigrar y bastante rápido además. Y entonces el asistente que Warburg tenía, que trabajaba con él en la biblioteca, era un historiador del arte austríaco que se llamaba Fritz Saxl y que se había quedado a cargo de la biblioteca. Y este hombre fue el que organizó, con ayuda de los contactos que la familia era muy poderosa y tenía muchos contactos en Estados Unidos y también en Inglaterra, organizó el traslado de la biblioteca desde Hamburgo hasta Londres. Cargaron 2 barcos con los libros que salieron del puerto de Hamburgo y muy poquito tiempo después de que Hitler ganase las elecciones y se fueron a Londres. Y en Londres está la biblioteca todavía hoy. Es la biblioteca que dio lugar a la fundación del Warburg Institute, que es un sitio como de muchísimo renombre en la formación de historiadores del arte, que fue dirigido por uno de los discípulos que trabajaba con Avi Warburg en Hamburgo, que se llamaba Irving Panofsky, que seguramente habráis oído hablar de él. Walter Benjamin, que conocía a Warburg personalmente y conocía el trabajo que estaba haciendo con todo esto, en una ocasión escribió que el Atlas Mnemosyne, que el propio Warburg definía como una máquina para pensar las imágenes, era en realidad un atlas de ejercicios, ¿no? Un atlas de ejercicios en los que ir como intercambiando y comparando diferentes líneas históricas, diferentes líneas iconográficas para poderlas estudiar mejor. Volveremos a Warburg después y a su biblioteca, pero de momento lo vamos a dejar aquí y vamos a hablar de otra persona que nació. Warburg había nacido en el 1866, Sander nació, si no me equivoco,
en el 76, nació 10 años después. Y seguramente lo conozcáis también. August Sander era, bueno, era fotógrafo, en realidad era hijo de un señor que trabajaba en una mina, pero cuando él era muy jovencito y se fue al servicio militar, en el servicio militar aprendió los rudimentos de la fotografía y muy jovencito decidió que entonces se dedicaría solamente a la fotografía, ¿no? Volvió a su pueblo después de su paso por el ejército y abrió un estudio fotográfico en el que empezó a dedicarse sobre todo a los retratos. Era un estudio fotográfico, o sea, era un fotógrafo evidentemente profesional, digamos, era un fotógrafo de encargos, ¿no? Él hacía lo que le encargaban, no tenía un proyecto artístico en principio detrás. Pero bueno, al cabo de un tiempo, a partir de todo ese trabajo con los retratos que hacía, él mismo decidió se instaló en Colonia y a partir de 1900 comenzó a trabajar todavía más en la cuestión de los retratos y entonces decidió emprender un proyecto al que él llamó personas o hombres del siglo XX, que sería como una especie de inventario fotográfico de los tipos humanos que le rodeaban en su sociedad. En lugar de hacer, digamos, lo que hizo Warburg, que fue cogerse un barco, irse a Estados Unidos y empezar a estudiar a los indios pueblo para después volver y a partir de ahí construir, la postura de Sander era: no necesito irme a ningún lado para poder crear este catálogo de tipos humanos que yo quiero crear, me basta con lo que yo tengo aquí alrededor. Y a partir de las personas que estaban, digamos, a las que él tenía acceso en su sociedad, en la sociedad de Colonia de principios de siglo, comenzó su proyecto fotográfico. Y en su proyecto fotográfico, bueno, lo que él quería era buscar los tipos, exactamente eso, ¿no? O sea, crear una especie de índice de tipos humanos. Por lo tanto, hay desde personas muy ricas a personas pues, de clase media, personas mucho más pobres, con profesiones liberales, sin profesiones liberales, etcétera, etcétera. Este es uno de los retratos. Y todas estas fotografías están etiquetadas, nunca llevan el nombre de la persona, siempre están etiquetadas como con la denominación genérica, normalmente profesional o relativa al lugar que ocupan, digamos, en la escala social, las personas a las que él retrataba, ¿no? Sobre Sander se ha escrito mucho en cuestión de cómo era posible que él tuviese el grado de intimidad necesario para que la gente posase con tanto relajamiento, teniendo en cuenta que los equipos fotográficos no eran tan rápidos como los de ahora. O sea, la gente tenía que quedarse un ratito esperando a que la cámara hiciese la fotografía. Pero bueno, él era, digamos, en la línea de la nueva objetividad, que era el movimiento que en aquel momento se estaba dando en la fotografía alemana. Él decía que había que liberar a la fotografía de ornamento y de artificio y, digamos, que tratar de captar la imagen pura y simple que tenía delante de la cámara, sin ningún tipo de complicación ni de gesto artificial por parte del fotógrafo. Aquí tenéis una familia de cómicos. Es otra de las cosas digamos, por las que se reconoce su fotografía, es por el mismo tratamiento que da a las personas tanto más insignes como de los estratos sociales más bajos. Y esta es una foto que después de su muerte, ya pasados muchos años, quería ponerosla porque es una de las fotografías que han sido más estudiadas en detalle de todo su catálogo enorme de tipos humanos, ¿no? Esta fotografía se titula Jóvenes agricultores, de 1914. Pero bueno, John Berger es una fotografía que comenta en un libro posterior en la que ha realizado toda una serie de investigaciones y ha llegado a saber que en realidad los 3 hombres que están ahí no eran agricultores, sino que 2 trabajaban en una mina y el otro era oficinista en la misma mina. Y aquí pues, se ve que se habían puesto el traje bueno que tenían para irse a una fiesta, ¿no? Para mí es importante esta fotografía por el hecho de que, a pesar de que Sander afirmaba que el artificio había que dejarlo fuera y que la fotografía tenía que ser completamente honesta y retratar única y exclusivamente aquello que se ponía delante de la cámara, lo que demuestra esta fotografía y seguramente otras, si pudiésemos estudiar su catálogo más en detalle, es que en verdad él sí construía sus imágenes, por lo menos hasta cierto punto y por lo menos algunas, ¿no? Y este nivel de construcción yo creo que es algo muy interesante en la fotografía de la época, que seguramente aplicado al repertorio sería también muy bonito poder analizar desde ese punto de vista. Bien, la cuestión es que el primer libro el proyecto que él tenía era un proyecto muy grande que quedó inacabado, pero bueno, el primer libro que publicó lo publicó en el 29 también, el mismo año que se murió Warburg, y se titulaba El rostro de la época. Pero poco tiempo después, pues en el 33, con la llegada de los nazis al poder, aunque Sander no era judío, empezó a tener problemas también. Su hijo militaba en el Partido Socialista, muy poquito tiempo después fue detenido, fue condenado a 10 años de prisión y los nazis se incautaron de todos los negativos y las copias fotográficas que él había utilizado para hacer su libro y los quemaron. Y entonces Sander decidió dejar de hacer retratos, abandonar su proyecto y dedicarse únicamente a fotografiar paisajes, ¿no?
fue bastante desgraciado cómo siguieron las cosas. Su hijo se murió poco tiempo, unos pocos meses antes de que por fin pudiese, o sea, de que llegase al final la condena de 10 años que le habían puesto. Y en los años 50 el trabajo de Sander empezó a ser recuperado, entre otros por esta exposición de la que seguro que habréis oído hablar, que se titulaba La familia del hombre, The Family of Man, y que los americanos hicieron itinerar por Europa y Estados Unidos durante bastante tiempo. En esa familia había retratos del proyecto de August Sander. Y el proyecto de Sander, yo pienso, es interesante. Pensaba que era interesante antes del día de hoy, pero esta mañana me convencí de que es interesante porque en la selección de fotos que Pilar nos pasó he visto que hay hay una parte importante del repertorio que también apunta como a tipos humanos, quizá un poco más caracterizados por una mirada más folclórica, si se quiere, pero bueno, que va un poco en esa misma línea, ¿no? Aparte de estas dos personas, que sería interesante saber si realmente los promotores del repertorio iconográfico los conocían o no, pero yo creo que no es tan relevante si se conocían. Lo que es más relevante es que estaban en una misma época y vivían en un momento en el que el cientifismo o el análisis científico y el método, como ya se ha dicho repetidamente en las ponencias, eran cuestiones tremendamente importantes a la hora de plantear el trabajo. Y todo eso tiene mucho que ver con los sistemas de clasificación y con las metodologías para organizar este tipo de inventarios o repertorios, etc. A mí me gustaría, yo creo que desde el punto de vista de hoy en día, y sobre todo después de haber trabajado durante bastantes años con muchos archivos diferentes, yo tiendo a lanzar una mirada crítica sobre esas metodologías y pienso que es muy interesante considerarlas por lo que son ejercicios verdaderamente intelectuales brillantes de sistematización, pero que también muchas veces parten de una creencia en la capacidad de la ciencia para describirlo todo que tiene bastante los pies de barro. Y de eso es de lo que me gustaría un poco hablar ahora, ¿no? No sé, los que seáis seguramente archiveros conoceréis este concepto, el Fundamentum Divisionis, que es un concepto que se llama en latín, aunque en realidad el término se inventó en el siglo XIX, en la misma época en la que se sistematizaban todos los archivos, y el Fundamentum Divisionis es lo que hace que una clasificación funcione. Es lo que permite, en un grupo determinado de objetos o de personas o de elementos o de lo que se quiera, pues generar una serie de categorías que permitan clasificar y estructurar esa clasificación. Obviamente es muy difícil que haya un archivo, que haya una colección organizada si no hay un Fundamentum Divisionis, pero digamos el Fundamentum Divisionis está en el espectro de la cientificidad o de la rigurosidad de una clasificación, está en el extremo más riguroso. Si nos vamos al extremo menos riguroso o quizá más libre, pues encontramos cosas como esta, que es, no sé si la conoceréis, es posible que también. Esto es una clasificación que cuenta Borges, que le llegó de una enciclopedia china, la Enciclopedia Emporio Celestial de los Conocimientos Benévolos. Esto aparece en un cuento que se llama El idioma analítico de John Wilkins, que Borges publicó en el 52. Y entonces, según él explica, en esa enciclopedia los animales se dividen en las siguientes categorías: pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. Yo hace muchos años que conozco este texto y siempre me fascinó, pero nunca sabía exactamente qué era lo que no funcionaba en esta clasificación. Y lo que no funciona es que no hay Fundamentum Divisionis aquí por ningún lado. Directamente, o sea, ni son excluyentes ni son exhaustivas las categorías que Borges describe. Evidentemente, uno sonríe cuando lee esto desde el punto de vista de los archivos, pero por otro lado, cuando yo estuve leyendo sobre el repertorio y cuando esta mañana explicaba, y si todavía no está del todo claro, pues qué es el catálogo monumental, qué es el repertorio iconográfico, hasta qué punto se solapan uno y otro, hasta qué punto lo que se hizo después de la guerra es repertorio iconográfico o no lo es, hasta qué punto lo que se conserva en el archivo del Ayuntamiento es repertorio o no lo es, creo que es uno de los proyectos que a mí, si yo tuviese tiempo, me encantaría abordar, es el dibujo de los conjuntos que componen el repertorio iconográfico visto desde este punto de vista, porque obviamente yo creo que ninguna de las clasificaciones categóricas o ninguna de las categorías que se han establecido hasta ahora cumplen los requisitos del Fundamentum Divisionis, sino que todas patinan un poco, ¿no? Hay un proyecto que es mucho más contemporáneo, que es este que me gustaría comentar en este sentido, ¿no? Este es el Museo de Tecnología Jurásica. Es un museo que tiene este nombre tan marciano, pero de verdad existe desde 1988 en Los Ángeles.
Y bueno, el fundador es este señor que se llama David Hildebrand, David Hildebrand Wilson, lo hizo con su mujer. Categóricamente, Wilson dice que él no es artista, y cuando le preguntan si su museo es un proyecto de arte, se enfada y dice que no entiende por qué se lo preguntan, porque no entiende la diferencia entre arte y ciencia y que por favor alguien se la explique, ¿no? El Museo de Tecnología Jurásica bueno, esta es la fachada. Era pequeñito al principio, ahora ya ocupa todo el edificio. Él lo montó como iniciativa privada y ahora ya tiene pues también ayudas estatales, etcétera, etcétera. Pero digamos que es un ejemplo de un espectro de clasificación que cae muchísimo más cerca del texto de Borges que de la definición pura y dura del Fundamentum Divisionis. Y me gustaría leeros este trozo, que es es una de las pequeñas reseñas que describen un poco lo que hay en el museo, ¿no? El Museo de Tecnología Jurásica se inspira en los primeros tiempos de la institución museística, que remonta al Arca de Noé, el primer y más completo museo de historia natural conocido por el hombre. El catálogo del museo incluye una mezcla de exposiciones artísticas y científicas y algunas secciones de objetos inclasificables, y evoca los gabinetes de curiosidades que fueron los predecesores en el siglo XVIII de los modernos museos de historia natural. Una iluminación muy suave, vitrinas de madera y cristal acompañan a los visitantes a lo largo de la planta laberíntica del Museo de Tecnología Jurásica, a través de una ecléctica gama de exposiciones sobre arte, historia natural, historia de la ciencia, filosofía y antropología, con especial atención a la historia de los museos y a la variedad de vías hacia el conocimiento. El museo atrae a unos 18.000 habitantes al año. Bueno, no sé si después de leer esto os podéis hacer una idea, pero tengo algunas imágenes, como por ejemplo esta. Es un museo muy pequeño, el recorrido es muy angosto, uno nunca sabe exactamente en el edificio en qué parte está. La iluminación es muy tenue, realmente es muy oscura, es difícil ver como todas las habitaciones completas, pero por todo lo demás cumple absolutamente todos los requisitos del museo. Tiene unas cartelas muy completas que cuando uno lee tiene la sensación de que son medio inventadas, pero que si después verifica caso por caso se confirma que están mostrando elementos ciertos. Y bueno, hay como toda una serie, hay algunos temas que son bastante recurrentes, uno de ellos es el que yo he escogido para que veáis hoy. Esta es una de los ítems expuestos como bastante representativo, ¿no? Ahí hay una serie de aparatos con unas máquinas que no se sabe muy bien qué son, conectadas a unos micrófonos y una explicación larguita de qué es el aparato. Esta es una sala en la que a través de esos visores, que son visores de microscopio, se pueden ver diferentes anémonas aumentadas a mucho tamaño para poder verlas bien y más o menos distinguirlas. Y lo que veis en las paredes, sobre todo en el lado de la izquierda, son los textos que explican las características de cada una de esas anémonas. Hay otra sala que está dedicada a los animales que formaron parte del programa soviético, el programa espacial soviético. Entonces, ahí se menciona toda la lista, sobre todo fueron perros, ¿no? Se menciona toda la lista de perros. En general, casi todos los perros se muestran pintados al óleo, no hay fotografías. Hay alguna fotografía, pero en general son bastante pocas. Lo que vemos son los retratos de los perros. No sabemos si antes de haber sido enviados a la órbita espacial o después, en muchos casos después, posiblemente no haya sido posible porque se habrán quedado por ahí, por el aire. Y esta es una de las secciones que son más populares y es divertido ver en las reseñas de Google cómo reacciona el público, digamos, a lo que hay ahí dentro, pero una de las cosas que más gustan es esta. Esta es una colección de microminiaturas de este señor que se llamaba Jacob Sandalyan, que era un señor armenio que nació en Egipto, era músico y la segunda mitad de su vida la dedicó a hacer microesculturas. Eso que veis ahí es una aguja, es el hilo de una aguja. Y para poder hacerlo no solamente utilizaba microscopios de muchísima precisión, obviamente, o lupas, más que microscopios, eran unas lupas gigantes, sino que además tuvo que aprender a controlar el ritmo de su respiración y su ritmo cardíaco, porque las piecitas son tan pequeñas que un latido y un golpe del corazón eran suficientes para que se le fuese la mano y ya no pudiese seguir haciéndolas. Aquí tenéis otra, en el otro sentido de una aguja. Todo esto, cuando yo lo vi la primera vez, pensé, esto es mentira, pero todo esto es verdad. Existió el señor, existen las esculturas, existen las anémonas, existieron los perritos espaciales, etc. Bueno, aquí veis, no es muy buena la foto, pero veis un poco el dispositivo que uno necesita para poder ver la piecita, ¿no? Hay muchas maneras posibles de recorrer la colección de este museo, porque la verdad es que es bastante fascinante y es una locura, pero yo he escogido sobre todo elementos expuestos para los que se necesita una especie de intermediación visual
para poderlos ver. Es imposible ver esas esculturas si uno no tiene una lupa, aunque tengamos la aguja delante. Y es imposible ver a los perros de verdad porque ya no tenemos fotografía ni manera de fotografiarlos, excepto a través de esas reproducciones al óleo. Y es imposible ver las anémonas sin microscopio, ¿no? Yo creo que un poco uno de los grandes temas del museo tiene que ver con el propio aparato museal o el propio aparato expositivo como un elemento de intermediación muy fuerte entre lo que de verdad está ahí y es la realidad y nosotros mismos que somos los observadores. Y yo creo que adoptar ese punto de vista también a la hora de analizar el repertorio puede ser algo bastante interesante. Otra de las cosas que quería contaros es esta, ¿no? La ley de la buena vecindad es un concepto que desarrolló Avi Warburg para aquella biblioteca que os enseñé al principio, en la que él permanentemente cambiaba los libros de sitio y modificaba el sistema de clasificación según más le convenía o según él consideraba que, bueno, en ese momento de su estudio estaba necesitando más pues, relacionar la psicología con la religión o la cábala con las matemáticas. A raíz de su trabajo con la biblioteca desarrolló esta ley que su asistente describe así, ¿no? En la biblioteca de Warburg se estableció un orden que podía modificarse según el estado de la investigación. A tal fin, se ideó un índice de colores que permitiese esa movilidad y así favoreciese el encuentro casual, lo que Warburg denominaba la ley de la buena vecindad. Encontrar, al lado del libro que se había ido a buscar a través del título, el desconocido vecino de la estantería con una información vital. Un poco lo que esto significa es que para él el hecho de poner las cosas al mismo nivel o de combinarlas o de acercarlas hacía que sobre un tema determinado de repente cayese una luz que era totalmente nueva y que le hacía ver esa temática de manera diferente. Esto es un poco lo que yo os decía que me gustaría hacer en esta última parte de mi presentación. Hablando de tres proyectos contemporáneos, digamos, de artistas contemporáneos que están vivos, que están trabajando ahora mismo y que yo creo que pueden tener resonancias con aspectos que o podrían ser formas de mirar el repertorio de una manera que no es quizá la más ortodoxa, pero puede, digamos, arrojar visiones interesantes de lo que es el repertorio. El primero de estos proyectos es este libro, que se titula People in Trouble Laughing, Pushed to the Ground, y que fue publicado en el 2011 por estos dos fotógrafos, Adam Brumberg y Oliver Chanarin, que son dos fotógrafos de Londres que estuvieron durante muchísimo tiempo y hasta hace muy poco trabajando juntos. Y los dos trabajando siempre mucho con material de archivo. Ellos hacen fotografías, pero sobre todo lo que hacen es recurrir permanentemente a archivos que ya existen. Y en este caso lo que hicieron fue utilizar un archivo que hay en Belfast, que se llama Belfast Exposed Archive y que fue fundado por, digamos, no es una iniciativa institucional, sino que fue creado por los propios vecinos y por un grupo de personas de la sociedad civil, si se quiere, como un poco sucedió con el repertorio. No es una historia institucional, durante la época en la que había un conflicto muy grave entre el gobierno británico e Irlanda del Norte. Y, o sea, el conflicto era tan grave que el ejército estaba interviniendo allí permanentemente, había ataques terroristas, había muertos, había ataques, había permanentemente problemas de fricción reales que provocaban muertos y heridos y enfrentamientos permanentemente. Y entonces la población de Belfast, o un grupo de ciudadanos de Belfast, llegaron a la conclusión de que se estaba haciendo un uso muy manipulado de las fotografías que mostraban las intervenciones del ejército y de la policía británicos en estos conflictos. Y decidieron que ellos tenían que crear su propio archivo, que no podía ser que solamente lo documentase, digamos, la institucionalidad inglesa, ¿no? Y entonces en el archivo hay fotografías de fotógrafos profesionales, pero muchas fotografías de personas normales que pues hacían fotos en una manifestación o un día veían un conflicto, una pelea y las fotografiaban, o vecinos que, yo qué sé, pues que tenían ocasión de fotografiar momentos de, pues esto, de lucha, de pelea o de lo que fuese, ¿no? Cuando Brumberg y Chanarin llegaron al archivo, lo que se encontraron, el archivo está hecho sobre todo a partir de hojas de negativos y diapositivas. Entonces os podéis imaginar muchos archivadores con estas fundas de plástico en las que las imágenes están puestas en pequeñito, pues bueno, ocupando muchísimos metros de estantería. Y cuando ellos empezaron a trabajar se encontraron con que el archivo había sido muy utilizado y estaba lleno, esto lo conoceréis todos los que hayáis usado un archivo fotográfico, estaba lleno de puntitos de colores, que son los que la gente utiliza cuando marca, ¿no? Si dicen, vale, tengo que seleccionar 10 fotografías, me voy con mis puntitos de colores y pum, pum, pum. Los voy poniendo donde me toca, además de anotaciones con rotulador encima de los plásticos, etc. O sea, la materialidad en la que se conservan esas imágenes tenía muchísimas capas, digamos, de intervención de diferentes usuarios que habían ido pasando por esos archivadores pues, con diferentes objetivos. Y entonces ellos decidieron
utilizar esa materialidad como base de su proyecto de trabajo. Y lo que hicieron fue escoger una serie de fotografías de las cuales solamente reprodujeron el círculo que quedaba oculto debajo de los puntitos de colores. Aquí tenéis una imagen ampliada con uno de esos puntitos y lo que veis a la izquierda son, no sé, ahora no recuerdo, no sé si son 40 o 50 imágenes como esta, en las que, por el hecho de hacer desaparecer todo lo que se ve y reproducir solamente lo que no se ve y queda debajo del puntito, la imagen se vuelve otra cosa completamente diferente, que puede tener, interpretaciones poéticas, metafóricas, literales o las que queráis, pero que de todas maneras es algo radicalmente distinto, simplemente por un juego de, ocultamiento y revelación diferente al que digamos que se espera, ¿no? de la finalidad que tendrían que tener esos puntitos. Y que, por supuesto, también tiene mucho que ver, si uno se quiere poner en plan más analítico, pues con la cuestión de qué significa el detalle en la fotografía, qué significan las historias particulares que cuentan esas fotografías con respecto a todo el conjunto de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. El otro libro del que os quiero hablar es este, que se publicó en enero de este año y en el que yo tuve la suerte de colaborar también con el fotógrafo. Este libro se titula Camiño Negro, tiene título en gallego y documenta el reportaje fotográfico, el ensayo fotográfico que Damián Ucieda hizo sobre algo que es muy poco conocido, incluso en La Coruña mismo, ¿no? Que es el gaseoducto que va desde el puerto de Coruña, donde llegan los barcos con petróleo crudo de los países productores de petróleo, ¿no? Los barcos llegan al puerto y la ciudad de La Coruña está, digamos, atravesada en la zona subterránea por un gaseoducto que tiene un montón de tubos que van y mandan el gas a la refinería, que es esto que está aquí, que está como en la parte de atrás. El puerto está aquí y la refinería está aquí. Entonces, el gaseoducto cruza a lo largo de 6 kilómetros la ciudad por el suelo, enterrado, nadie lo ve. Llega el petróleo a la refinería de La Coruña, se procesa y vuelve a salir procesado por los mismos por los tubos que están al lado hacia el puerto, desde donde se embarca y se envía a los lugares donde vaya a ser consumido. La refinería se inauguró en 1961, existe en Coruña desde hace muchísimo tiempo. El gaseoducto lleva toda la vida ahí, no hay nada construido encima, porque sería peligroso construir directamente encima, pero no hay nada urbanizado tampoco encima, es decir, es una especie... ¿Ya? ¿Tiempo? Estoy acabando ya. Es una especie de, digamos, cicatriz subterránea que cruza la ciudad. Iré un poquito rápido. Este es el recorrido. Y entonces, lo que Damián Ucieda hizo fue documentar el recorrido de esos tubos que aquí en el puerto se ven todavía. ¿Veis? Aquí salen del puerto y cruzan la carretera que está justo al lado del puerto, pero que después se entierran y atraviesan la ciudad sin tener nada encima, pero tampoco tener ningún tipo de... O sea, no constituyen ni... Aquí todavía, se ve todavía como un poco un pequeño paseo, pero a medida que el gaseoducto avanza y se sigue acercando a la refinería, pues cada vez se convierte en una zona como más rural, si se quiere, hasta que llega a ser prácticamente una franja de tierra en la que nadie hace nada, pero que no está señalizada ni nada. Esto ya es muy cerca de la refinería, como veis por las chimeneas. La cuestión es que Damián estuvo 2 años haciendo fotos de esto que no se ve. Estuvo haciendo fotos de algo que no se ve, eso para empezar. Pero además lo que a él le interesaba con estas fotografías y sobre todo con el libro era enseñar muchas más cosas que están en esas fotografías o que podrían estar pero no se ven. Entre ellas todo el conflicto social que ha traído consigo la refinería. Desde el momento en el que se construyó, cuando hubo muchísima polémica sobre la ubicación y no la querían en muchos sitios porque ya se veía que iba a provocar un nivel de contaminación muy alto, las expropiaciones, os las podéis imaginar en pleno franquismo, pues como fueron. La construcción fue, totalmente, digamos, impuesta desde arriba y es algo que no ha dejado de provocar conflictos sociales hasta el día de hoy, en el que sabemos que el petróleo es una energía que está a punto de agotarse, pero se sigue invirtiendo en ¿cómo se dice?, en ampliar la refinería para que siga produciendo, a pesar de que se sabe que es algo que se va a morir. Entonces, lo que hicimos en el libro para incluir toda esa información que no está ahí fue recurrir a los archivos de prensa locales con imágenes como esa. Esa que veis arriba es la foto del primer petrolero que trajo petróleo a la refinería. La botella es el típico regalo de la refinería americana al alcalde de Coruña con las primeras gotas de crudo que salieron por el tubo, o una infografía que también se publicó en prensa con el recorrido que hacían los barcos petroleros para llegar al puerto. Hay muchas más fotos. Voy a ir un poco rápido porque se me está acabando el tiempo, pero estos son fotografías de archivos de fotógrafos profesionales de la ciudad que documentaron la inauguración con Franco atendiendo, el trabajo cotidiano de los trabajadores de la refinería, los numerosísimos accidentes que ha habido desde entonces, uno detrás de otro, de los que no tengo ni que hablar porque seguro que ya los conocéis,
Y a la derecha unas imágenes de un artista que se llamaba Alan Sekula, que hacía cine y fotografía, que también en una de sus obras documentó, bueno, en el último accidente muy gordo que hubo, que fue a principios de los 2000 con el hundimiento del Prestige, hubo una serie de voluntarios que fueron a ayudar a limpiar las playas y Alan Sekula hizo una pieza a partir de la actividad de los voluntarios. Lo que con esto quiero enseñaros es una manera de, digamos, ver en la fotografía cosas que no están en la fotografía misma, pero que seguramente pertenecen a ella, que seguramente puede ser también interesante a la hora de plantear diferentes estudios sobre aspectos del repertorio. Y con esto ya termino, solo tengo una imagen más. Este es un proyecto en el que estoy trabajando ahora con una artista que se llama Yasmin Aitzabak, que es medio palestina, medio alemana y que está realizando un proyecto para la Documenta 15, con un montón de participantes distintos, entre los cuales pues, tengo la suerte de estar yo. El proyecto de Yasmin tiene que ver con el archivo digital que ella ha hecho a partir de los álbumes familiares de los refugiados que viven en un campo de palestinos en el sur del Líbano. En el Líbano hay un montón de campos de refugiados palestinos que llevan desde los años 50 viviendo sin papeles y sin pasaporte, etcétera, en estos campos de los que en principio no pueden salir. Yasmin ha estado trabajando ahí y bueno, ha documentado todos estos álbumes familiares. Y una de las pocas imágenes con las que ella ilustra su proyecto es esta, que es un mapa de Google Maps, que ya no está colgado, pero que durante mucho tiempo estuvo colgado. Es un mapa de Google Earth y lo que enseña es el campo. Y el propio Google, en la imagen que tenía, en la imagen aérea que tenía del campo, bloqueó, o sea, digamos, el campo es lo que está debajo de la mancha gris. La mancha gris la puso Google, no se sabe muy bien por qué, pero el hecho es que ocultó que ahí debajo hay un campo de refugiados palestinos. Y bueno, este proyecto tiene, lo mismo que los otros sobre los que os contaba, tiene mucho que ver con aquello que la fotografía enseña y aquello que la fotografía oculta en realidad. Y nada, esto es.